Hola amigos, bienvenidos a esta clase de hoy de su curso de Economía Ecológica o de Contabilidad Ambiental. Hoy esta clase es muy especial porque me encuentro en un sitio espectacular que es la zona arqueológica de Teotihuacán. Aquí está la pirámide del Sol, está el templo de Tecalcóatl. Ahí lo que ustedes ven al fondo es el templo de Tecalcóatl. Y bueno, estando en este lugar mágico, quiero grabar esta clase de hoy. Esta clase se llama Teoría General de Sistemas. Una clase, un concepto importante que tenemos que aprender si queremos afianzar nuestros estudios relacionados con la ecología y todo lo que es la economía ecológica y por lo tanto la contabilidad ambiental. Entonces voy a hacer una primera parte donde voy a explicar qué son los sistemas desde la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas fue desarrollada por Ludwig Barber-Talanffy más o menos en 1940 aproximadamente. En esa teoría él lo que hace es tomar conceptos de la física y los acondiciona a la biología y genera así una teoría que él llama teoría general de sistemas, porque sus conceptos de sistemas se aplican a todo tipo de sistemas, tanto a sistemas físicos como a sistemas biológicos. Entonces, ¿qué es un sistema desde la teoría general de sistemas de Bertalanffy? Para explicar qué es un sistema desde esta teoría, voy a explicar las partes del sistema y luego vamos a hacer una definición de qué es sistema en esta primera sección. En la segunda sección del video voy a explicar las características y cualidades de los sistemas. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de cuáles son las partes que tiene un sistema desde la teoría general de sistemas. Por lo general son 4 partes. La primera parte, podemos decir, de los sistemas son los elementos, como es obvio. Todos los sistemas tienen elementos. Por ejemplo, si estamos hablando de un átomo como sistema, podríamos decir que sus elementos son los electrones. Si estamos hablando de un sistema como por ejemplo la pirámide que ven ahí al fondo, podríamos decir que sus elementos son las piedras con las cuales fue construida la pirámide. Si estamos hablando de que nosotros como seres humanos somos sistemas, pues entonces cada una de nuestras partes, los huesos, los órganos internos, la piel, la sangre, todo eso serían elementos del sistema. Perdón. Entonces, la primera parte de los sistemas son los elementos. Todo sistema tiene elementos. Estamos hablando de un sistema ya más grande, como por ejemplo un sistema solar. Sus elementos son el Sol, los planetas y diferentes asteroides. Y así sucesivamente podríamos hablar de todo tipo de sistemas. Otra parte que tienen los sistemas son las relaciones. Todos los sistemas, además de tener elementos, sus elementos tienen que estar relacionados y tienen que estar interactuando. Si nosotros vemos algo en el universo que tiene elementos, pero esos elementos no están relacionados, entonces eso no es un sistema. En el caso, por ejemplo, de la pirámide que estamos viendo allá al fondo, pues las piedras, que son los elementos, están relacionados unos con otros, relacionados por su posición, por ejemplo, o relacionados con el material con el que están compuestos. Si estamos hablando de nosotros, los seres vivos, pues los elementos que son nuestros órganos están relacionados unos con otros, ¿no? Por ejemplo, el sistema circulatorio se relaciona con el sistema respiratorio, porque a través del sistema respiratorio se oxigena la sangre. Bueno, y a través del sistema digestivo se incluyen nutrientes en la sangre, en el sistema circulatorio. Entonces ven ustedes que los elementos de los sistemas están relacionados. Entonces ya vemos que en los sistemas hay elementos y hay relaciones. Otra parte importante de los sistemas es que todo sistema
tiene un contorno, o sea, tiene un límite. No hay sistemas infinitos, todos los sistemas tienen un límite. Si estamos hablando de células, por ejemplo, sería la membrana celular, ese contorno, ¿cierto? Si somos nosotros los seres humanos, pues nuestra piel es nuestro contorno. Si estamos hablando de un sistema mucho más grande como un sistema solar, pues son los límites de ese sistema solar, ¿cierto? Y así mismo podríamos decir que las galaxias, las constelaciones, todas tienen unos límites en ese espacio-tiempo en donde estamos. Bueno, entonces ya tenemos tres elementos, tres partes: los elementos del sistema, las relaciones y el contorno. Hay una cuarta parte de los sistemas que es la función. Todo sistema cumple una función. Si vemos algo en el universo que tiene elementos relacionados pero no cumple ninguna función, entonces eso no es un sistema. Debe de ser un sistema si cumple una función. En el caso de los seres vivos, por ejemplo, pues hay una función básica, ¿no?, que es la vida misma, poder vivir. Ahora, la función pueden ser una o varias o muchas, y las funciones a veces también son subjetivas dependiendo de cómo nosotros las observamos. Si estamos hablando, por ejemplo, del sistema solar, pues un sistema solar tiene muchas funciones dependiendo del punto de vista en donde lo estamos mirando. Podríamos decir que la función del sistema solar es tener reunidos alrededor del sistema una cantidad de planetas. O estamos diciendo que la función de una galaxia es reunir varios sistemas solares alrededor de la galaxia. Entonces miren que la función del sistema es relativa con relación a cómo nosotros veamos y observamos ese sistema. Entonces, para redondear, podemos decir que cada sistema tiene al menos cuatro partes. Una son sus elementos, la segunda, las relaciones de los elementos, la tercera, el contorno o el límite del sistema, y la cuarta, la función o las funciones que cumple ese sistema. Esas cuatro características se cumplen universalmente en todos los sistemas que nos podamos imaginar, tanto los sistemas físicos, inertes, como los sistemas biológicos, los que estamos vivos. Ahora, con esas cuatro partes, para finalizar esta primera sección, tratemos de construir una definición de qué es sistema. Podríamos decir, desde la teoría general de sistemas, que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que tiene un límite y cumplen una función determinada. Con esa definición, Luhir van Bertalanffy construyó la base de su teoría general de sistemas. Gracias. Bienvenidos, estimados estudiantes. Bueno, en estos momentos vengo del templo de Tecalcóatl y voy hacia la pirámide del Sol. Queda un poquito retirado, pero mientras camino a esa zona, quiero entonces hacer la otra sección de la clase de la teoría general de sistemas. En la sección pasada estuvimos viendo qué es un sistema desde la teoría general de sistemas y definimos sus partes, las partes de los sistemas, y a partir de las partes definimos qué era un sistema. Entonces dijimos que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí con un entorno determinado que cumple una función. Entonces, desde la teoría general del sistema, eso es un sistema. Ahora vamos entonces a ver cuáles son algunas de las características de esos sistemas. Todos los sistemas tienen esas características, por eso es una teoría general. O sea, todos los sistemas que hay en el universo tienen las características que voy a decir ahora. Yo solamente voy a nombrar 5, hay más, pero voy a nombrar las 5 más relevantes. La primera característica de un sistema, podemos decir que es la interdependencia. La interdependencia es algo que determina que un elemento está
dependiente de otro y que el otro elemento también depende de él. O sea, todos los elementos dependen unos de otros. Si a un elemento le pasa algo, afecta a todo el sistema. Eso aplica para todos los sistemas. Entonces, si estamos hablando de una pirámide de estas, por ejemplo, como las que ustedes ven acá, pues sus elementos son las piedras. Si alguien quita una piedra de ellas, pues eso va a afectar a toda la pirámide. Incluso puede ser que esa piedra que se quite afecte tanto la estructura que la estructura pueda colapsar. En nuestro cuerpo, por ejemplo, si a nosotros nos quitan una parte de nuestro cuerpo, así sea muy pequeña, como una uña, por ejemplo, si nos quitan una uña, esa uña nos afecta totalmente. Tanto así que si a una persona se le cae una uña, la incapacitan por varios días, porque el dolor y el malestar general que producen todo el sistema del cuerpo es terrible. Entonces, así podríamos ver la característica de la interdependencia en un sistema solar, por ejemplo. Si o a un planeta le ocurre algo, un planeta colapsa con algo, con un meteorito o algo así, y ese planeta de pronto cambia su órbita, ese cambio de órbita afecta a todas las órbitas de todos los otros planetas. Puede ser que lo afecte muy poquito, pero lo afecta. Bueno, ese es el principio de la interdependencia. Ahora, analicemos otra característica de los sistemas, como es, por ejemplo, la entropía. La entropía ya nosotros la habíamos visto en una clase pasada cuando vimos el enfoque y la complejidad, porque para ver un objeto de estudio desde el punto de vista complejo, pues hay que verlo, hay que reconocer la entropía del sistema. Recordemos un poco qué es eso de la entropía. La entropía se puede, en un sistema, se puede al menos definir desde dos puntos de vista. La entropía puede ser, por ejemplo, se puede determinar con la cantidad de energía que el sistema no puede reutilizar. Eso quiere decir que en todos los sistemas se pierde a través del tiempo, se va perdiendo energía. Todos los sistemas tienden a perder energía. Con el tiempo, esa energía, la cantidad de energía se pierde tanto que puede hacer que el sistema colapse. Si estamos hablando de sistemas de seres vivos, por ejemplo, cada día nosotros los humanos perdemos un poco de energía hasta llegar al punto que envejecemos y morimos. Si estamos hablando de sistemas macrofísicos enormes, como el sistema solar, pues llega un momento en que el Sol, la estrella, que hace que todos los planetas giren alrededor de él, pierda tanta energía que ya no va a tener la fuerza de atracción suficiente para contener todos los demás planetas y puede hacer que los planetas pierdan su órbita y se destruya o se descomponga el sistema solar. Entonces, esa es la entropía. La entropía también puede ser vista como una pérdida o una medida de orden o desorden. O sea que un sistema puede estar ordenado o desordenado. Cuando un sistema se ordena, quiere decir que aumenta la entropía de su entorno y disminuye su entropía propia del sistema. Pero la entropía propia del sistema no se puede contener infinitamente. Va a llegar un momento en que la entropía del sistema aumente y el sistema se desordena. Nosotros los seres humanos llega un momento en que nuestro sistema biológico se desordena a través de las enfermedades, a través de los achaques de la vejez y finalmente nos deterioramos, se desordena tanto que nos deterioramos y morimos. Bueno, entonces ya hemos visto dos características básicas de los sistemas, que es la interdependencia y la entropía. Hay otra característica que es el holismo. El holismo es, como ya lo habíamos dicho también
en esa clase de la complejidad, es algo que me dice que el sistema es más que simplemente la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. O sea que el sistema no es simplemente la suma de los elementos. El sistema es también las relaciones y cosas que emergen en las relaciones. Bueno, entonces ya hemos visto 3 características de los sistemas, que son la interdependencia, el holismo y la entropía. Y también vimos lo que es la jerarquía. Hay otra cuarta característica muy importante que se está estudiando hoy en día con mucho ahínco, se puede decir que está de moda, que es la resiliencia. Todos los sistemas tienen resiliencia, incluso los sistemas vivos y también los sistemas físicos. La resiliencia es esa cualidad que tiene el sistema de seguir resistiendo o adaptarse por los diferentes cambios que hay en el entorno. Entonces, y que permite que el sistema siga funcionando, siga cumpliendo sus funciones básicas o fundamentales. Entonces, eso es la resiliencia. Todos los sistemas tienen resiliencia, o sea, los sistemas no colapsan o no mueren al primer problema o a la primera situación controvertida en que se ven envueltos. Si estamos hablando de los sistemas vivos, por ejemplo, los animales, cuando no tienen alimentos, algunos hibernan y se adaptan, ¿no? Algunos descubren nuevos alimentos o nuevas formas de cazar. Cuando estamos hablando también de sistemas físicos, los sistemas físicos también se adaptan, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema solar, por el hecho de que alguno de los elementos se pierda o se impacte, por ejemplo, un meteorito con un planeta, eso no quiere decir que el sistema solar vaya a colapsar totalmente. No, el sistema se adapta, o sea, sus órbitas se mueven un poco, ¿cierto? Se adaptan y siguen sus órbitas funcionando. Entonces, esa es otra característica fundamental para entender los sistemas y mucho más para entender los sistemas ecológicos, que es lo que a nosotros nos interesa en este curso. Entonces, para finalizar, simplemente decimos que existen 5 características fundamentales de los sistemas, que son la interdependencia, el holismo, la entropía, la jerarquía y la resiliencia de los sistemas. Si estudiamos esas características en todos los sistemas, de seguro vamos a analizar muy bien cualquier tipo de sistema, ya sea físico o biológico. Bueno, muchas gracias.